Hola, en este vídeo te voy a hablar sobre las conexiones que existen entre el trauma y las adicciones. Soy Débora Altit, bienvenido a mi canal de YouTube, un canal en el que comparto temas sobre psicoterapia, autoconocimiento, desarrollo personal, temas espirituales, yoga físico, meditación. Son todos temas que creo que se complementan, son tres patas, la psicoterapia, el trabajo del yoga físico, el yoga mental, son tres patas que se complementan muy bien en un camino de autoconocimiento o de desarrollo personal. Bien, vayamos al tema, el tema que traigo de trauma y adicciones. Anteriormente ya he hablado de los dos temas, lo digo por si no has visto esos vídeos, los pondré un poco alrededor para que puedas verlos, y uno de los temas sobre los que he hablado es la conexión de trauma entre trauma e infancia. Hubo un estudio en los años 90, en el que hablo en ese otro vídeo, que ya observaba que cuantos más sucesos traumáticos hubiese sufrido una persona en su infancia, más posibilidades tenía de desarrollar ciertas tendencias, y una de las tendencias era a la adicción, por ejemplo al alcoholismo. También se veía ahí una conexión entre haber sufrido abusos sexuales y ser obeso. O sea, desarrollar una tendencia a comer excesivamente. Se trata de traumas no procesados. Quiero aclarar esto porque si hacemos un trabajo terapéutico podremos procesar ese trauma, relacionarnos con él de una manera diferente y la cosa cambiará. Pero estamos hablando de cuando no se hace este trabajo. Si hay una idea con la que quiero que te quedes así de este vídeo, es que adicción no equivale a autodestrucción. Es decir, lo explico. Tenemos esta tendencia a pensar que una persona con una adicción, imagina una persona con una adicción a drogas duras, lo que está haciendo es hacerse daño, autodestruirse, incluso matarse inconscientemente. Y la realidad es que lo que está buscando esa persona es autorregularse. No lo está haciendo de la manera más favorable, está utilizando un recurso más bien fallido, pero a corto plazo sí funciona. El problema es a largo plazo. Pero eso, la persona lo que está buscando es calmarse, una angustia, un malestar que no puede sostener, que no puede sujetar, y recurre un poco a lo que tiene a mano. Este es un mensaje importante para que tengas en cuenta. El segundo mensaje, también igual de importante o más, es que no nos dividimos entre adictos y no adictos, sino más bien estamos todos ahí en el mismo saco, es como un continuo. Esta es una idea de la que habla mucho Gabor Maté, un médico canadiense que he mencionado en otras ocasiones, y tiene un libro específicamente en el que habla sobre las adicciones, en el reino de los espíritus hambrientos, y él habla de un continuo en el que estamos todos, tanto la persona politoxicómana, que es dependiente de drogas muy duras, como a lo mejor la persona que corre maratones, pero el lugar desde donde lo hace pues es un lugar de un poco adictivo, digamos. Entonces, podemos distinguir entre adicciones bien vistas, correr una maratón, o puede ser el trabajar mucho, el ser una persona pues muy competitiva y que se enfoca en su trabajo y se convierte en un triunfador, entre comillas. Hay adicciones que son aceptadas, asumidas, como el beber hasta cierto punto, el fumar cada vez menos, pero en ciertos ámbitos todavía puede estar bien visto. Se me ocurre, por ejemplo, entre adolescentes, pues se puede identificar el fumar con ciertas características positivas de madurez, de rebeldía, etc. Y luego hay unas adicciones que están mal vistas, pues a sustancias, a drogas duras, que están directamente prohibidas. Aún así, esto es relativo, como lo que decía del fumar entre adolescentes, porque puede haber sectores, pues se me ocurre en sectores profesionales, quizás no ahora, pero ha habido otras épocas donde pues un consumo de la cocaína, por ejemplo, podía estar
podía estar bien visto. Dentro de las sustancias, tanto si son duras como si no son duras, podemos observar, para que veas que no se trata solo del consumo de sustancias, sino que también puede haber comportamientos, pues esa necesidad de regularte a través de más intensidad que te puede dar, por ejemplo, la cocaína, pues podría ser el entrenarte para triatlones, por poner un ejemplo, ¿no? O esa escalada que se hace corriendo, cosas así muy, muy intensas. Puede ser lo contrario, puede ser que la persona busque calmarse y en ese continuo podría estar la heroína, pero también estaría el hincharse a azúcar y a golosinas, que tienen un efecto como de adormecimiento. En todos los casos lo que se está buscando, como digo, es calmarse un malestar, una angustia que es histórico, o también puede haber situaciones en las que algo está ocurriendo y si no recurrimos a este tipo de cosas, pues no lo podemos soportar. En situaciones de crisis va a haber una mayor tendencia a utilizar ese tipo de recursos. Ahora hablaré un poco más sobre las crisis y el estrés. Se ha estado investigando y se sigue investigando para encontrar la causa genética de las adicciones y de momento no se ha encontrado. Sigue habiendo gente que sigue pensando que no, que tiene que estar en un gen o en unas combinaciones de genes. Hay otras personas que consideran que se trata más de una epigenética, que realmente no son unos genes que determinen, sino lo que ocurre en el entorno, cómo nos influye, y eso es lo que determina. Los defensores de la genética muchas veces se han escudado en los gemelos, los estudios con gemelos adoptados. Gemelos dados en adopción, mejor dicho, porque veían que esos gemelos se criaban en entornos diferentes y desarrollaban adicciones. O sea, no todos los gemelos, sino que ocurría, y que muchas veces ocurría en los dos niños o en las dos niñas. Lo que no se está teniendo en cuenta ahí es qué ocurre durante el embarazo. Y evidentemente, si una mujer da a su hijo en adopción o a sus hijos en adopción, probablemente está en una situación límite y no va a ser como una madre embarazada de un hijo deseado, que va a estar en un estado de más ilusión, de más alegría, se va a cuidar mucho más, va a comer bien, tiene un entorno que la apoya. No va a ser lo mismo una mujer, pues imagínate una mujer menor de edad o una mujer con problemas psicológicos o emocionales o del tipo que sea, que no quiere ser madre y da a sus hijos en adopción. Inevitablemente esto va a influir y se está viendo cada vez más que lo que ocurre durante el embarazo influye nos influye de por vida. La investigación con animales, experimentos con animales, y desde aquí un agradecimiento a todos esos animales que se utilizan, que se maltratan y un poco se torturan por el bien de la ciencia. Lo que se ha visto, por ejemplo, con ratas, con primates, es que el cómo han sido tratados esos animalitos cuando son crías condiciona cómo son de adultos. Los condiciona de tal manera, por ejemplo, a la hora de resolver problemas, resuelven problemas mejor, digamos que son más inteligentes los que han sido criados de forma amorosa que los que han sido descuidados, desatendidos. Con las ratas, por ejemplo, se vio que las ratas que habían sido peor tratadas tenían una mayor tendencia a consumir sustancias adictivas que las que no habían sufrido ese tipo de maltrato. Se les ponían comederos, un comedero normal, otro con droga, y las ratas traumatizadas iban más a la droga que las ratas que habían tenido una infancia feliz, que tenían ahí la droga accesible y no le hacían caso. También se ha visto, por ejemplo, esto se hizo con monitos. Se ponía un monito, se les apartaban a los monitos de las madres y se les daban dos opciones. Se les ponía una especie
de brazo metálico con leche, era donde estaba la leche, y les ponían otra especie de brazo peluchoso, pero sin alimento. Los monitos preferían irse al brazo peluchoso, es decir, preferían tener la sensación de alimento emocional antes que irse al brazo metálico con la leche. ¿Qué quiere decir esto? Que los monitos se morían. Para ellos era más importante el afecto, la sensación de abrazo, de cariño, que la leche en sí misma. Porque resulta que la oxitocina, la llamada hormona del amor, nos ayuda a crecer en el embarazo y es muy importante en el momento del parto, la oxitocina natural, no la sintética que se inyecta, que no tiene el mismo efecto, y a lo largo de toda la crianza. La oxitocina nos ayuda a desarrollar conexiones neuronales. No es lo mismo, porque a veces mucha gente dice, no, pero mi madre estaba ahí, o bueno, en general es la madre en esos momentos primeros. Mi madre estaba ahí. No es lo mismo una madre que está presente, que está conectada, que está amorosa, que está manifestando pues ese afecto simplemente con su manera de estar, que una madre que está con el bebé, lo mismo, con la misma actitud, la misma presencia, que estaría lavando los platos o poniendo una lavadora. Es decir, no es simplemente una presencia física, es una presencia emocional. Y cuando esa no se da, esa presencia no está, se queda el niño con una sed de amor que es como un gran agujero. ¿Qué acelera, como decía antes, qué es lo que puede además acelerar esta situación? El estrés, las crisis. Cuando una persona ha sufrido este estado de carencia emocional por la propia incapacidad pues aprendida de la madre, esto no es así de repente, sino normalmente pues pasa de generación en generación. Cuando hay esa especie de hueco, la persona se estresa más fácilmente. Pero en cualquier caso, en situaciones de estrés, y puede ser un estrés pues sentimos de falta de control o sentimos un aislamiento o sentimos un sometimiento, como que estamos dominados o algún tipo de inseguridad, pues todo esto va a producir más fácilmente una situación de estrés, de crisis y de recurrir a algo para calmarnos. Al final el tema emocional es el que más nos afecta. ¿Y qué ocurre? Que hemos estado siendo criados en sociedades en las que lo emocional se desprecia y se reprime, pero reprimir o despreciar o hacer como que no existe no es gestionar, no es manejar, no es asimilar. Entonces, al final, pues como digo, es un continuo en el que estamos todos y ¿cuál es la manera de solucionarlo? Pues recurrir a algo de afuera para regularse, ya sea una sustancia, ya sea algún comportamiento. Además, lo que ocurre también es que asociamos la relación con el otro, el vincularnos, aunque lo deseamos y lo necesitamos porque somos mamíferos, somos seres sociales, lo vinculamos, lo conectamos con un estrés, porque en su momento ha sido fuente de estrés. Y por eso buscamos hacerlo de maneras que no nos hagan necesitar a otra persona, como de maneras autónomas, por decirlo de alguna manera, y no intimar. Evitamos la intimidad. Buscamos descargarnos de alguna forma con estos recursos y no necesitar ese cariño o ese afecto o ese vínculo. Hay una serie de emociones, o bueno, dos emociones muy conectadas con la personalidad adictiva. Y estas dos emociones son el miedo y el resentimiento. El miedo a la vida, el miedo a cómo son las cosas y el resentimiento, la no aceptación de cómo son las cosas. Y entre esas dos emociones se mueven continuamente, basculan continuamente y bueno, es como un cóctel, una receta perfecta para estar en un estado de infelicidad
e insatisfacción constante. Dicho todo esto, ¿qué se puede hacer? Bueno, con ratas, por ejemplo, se vio que ratas que habían sido descuidadas, si recibían cuidados y cariño, con ratas y con otros animales, se ha visto, podían recuperarse y, por ejemplo, cuando las sometían a pruebas, esas pruebas un poco de habilidades, desarrollaban el cariño y el cuidado hacía que desarrollasen esas conexiones que de crías no habían podido desarrollar. Y bueno, pues esto quiere decir que hay una neuroplasticidad y que como adultos tenemos esa capacidad. Todo el trabajo psicoterapéutico que nos permita procesar. En el tema del trauma hay mucho, no solamente el hablar, sino pues la presencia, la manera de estar, el sentirte acompañado, son muchos elementos, el ir con calma, pero todo esto que me ayude a procesar el trauma me va a permitir también el ir soltando las adicciones. Y luego algo que ayuda muchísimo es el desarrollo de la atención. Porque una persona con una gran tendencia a la adicción va a ser una persona muy reactiva, está en la reacción continuamente, pasa algo y reacciona inmediatamente. Entonces, todo lo que le permita darse cuenta de esa tendencia mental y le permita ampliar el espacio entre lo que ocurre y su reacción, si ese pequeño espacio de libertad se va ampliando, va a tener esa capacidad para reaccionar de una manera diferente. Entonces, la atención mental, la meditación nos va a permitir observar y poco a poco ir desarrollando la aceptación y la compasión y autocompasión. Entonces, bueno, como veis, no está todo perdido. Hay posibilidades si nos damos cuenta y trabajamos en ello. En fin, esto era lo que te quería compartir. Gracias por haber escuchado hasta aquí. Si no te has suscrito a este canal, has llegado de repente y no te has suscrito todavía, te animo a que te suscribas. Si piensas que este vídeo le puede interesar a alguien, también te animo a que lo compartas. Y gracias y hasta pronto. Chao.